El gran salón del Consejo Galáctico se extendía kilómetros bajo una cúpula de energía pura. Representantes de los mundos estaban sentados en sus asientos asignados, cada especie separada por barreras ambientales adecuadas a sus necesidades. Los zafirianos flotaban en sus cámaras de gas, mientras los cristalinos Vortani pulsaban con una suave luz proveniente de sus plataformas minerales. En el centro, la enorme pantalla holográfica mostraba los últimos datos del censo de todo el galaxia. El embajador Sakar de la Hishkemani hojeó los informes con uno de sus antebrazos mientras sus ojos compuestos escanearon los números. Algo andaba mal. Sus mandíbulas chasquearon confusas mientras hacía doble clic. Los datos que fluyen a través de su interfaz neuronal. El líder del consejo, Morun Tar, gritó. Su traductor de voz convirtió sus chasquidos y silbidos al idioma galáctico estándar. Solicito permiso para abordar una irregularidad en los informes del censo. El antiguo cuya especie había fundado el consejo. Hace 3000 años hizo un gesto con un tentáculo. Adelante, embajador. Zar. La imagen apareció en la pantalla central. Sus rasgos insectoides se ampliaron para que todos los vieran. Los territorios humanos muestran apagón total de comunicaciones. Las 73 colonias, su sistema de origen y sus instalaciones de espacio profundo han desaparecido. Silencio simultáneo. Una ola de parloteo, zumbidos y diversos sonidos extraños de diversión recorrió la asamblea. Los galaxianos, conocidos por su agudo ingenio, fueron los primeros en responder a través de su representante. Quizás, finalmente se dieron cuenta de que no pertenecían a ese lugar. Hizo clic la embajadora Tessara, sus 6 patas golpeando en lo que pasaba por risas entre los de su especie. Los humanos siempre fueron la especie más nerviosa al unirse a nuestro consejo. La Dra. Vani, la directora del consejo, la xeninobióloga jefa, se levantó de su asiento. Su figura azulada se deslizó hacia adelante mientras su cola se movía con fuerza tras ella. He examinado los datos preliminares. Esto no es un fallo típico de la colonia ni una falla de comunicación. Los humanos parecen haber evacuado todos los asentamientos de forma organizada. Evacuados. La antigua voz de Mortin llevaba notas de interés. ¿A dónde? Desconocido. Nuestros barcos de reconocimiento informan que la infraestructura humana permanece intacta. Los sistemas de energía están operativos, automatizados. Las defensas siguen activas y sus redes comerciales continúan funcionando a través de sistemas de inteligencia artificial, pero no hay rastros biológicos en ningún lugar del espacio humano. La sala estalló en un coro de voces alienígenas. Algunos representantes se rieron. Otros parlotearon divertidos y unos pocos emitieron sonidos que se registraron como despectivos. La traducción. Sistemas. Comportamiento humano clásico, anunció el representante Gorth de las extensiones de titanio. Su metálico marco resonó al ponerse de pie. Entran en pánico a la primera señal de problemas. ¿Recuerdan el susto de la plaga del vacío hace 50 años? Sistemas estelares enteros en cuarentena por una falsa alarma. La doctora Vani levantó la mano para pedir silencio. Miembros del consejo, por favor. Considere las implicaciones. Esta evacuación involucró a 12.000 millones de personas en múltiples estrellas. Sistemas. Requeriría una coordinación y recursos sin precedentes o miedo sin precedentes, rió el embajador Tsura. ¿Qué importa? Bien. Adiós a la especie más ansiosa de la galaxia. Sektar extrajo más datos en su pantalla. El Dr. Vani tiene razón sobre la escala. Nuestra inteligencia muestra que todo ser humano, civil, transporte, buque militar y barco privado desaparecieron simultáneamente, sin señales de socorro, sin solicitudes de ayuda, sin explicaciones. Simplemente se desvanecieron. El asesor militar del Consejo, el general Krexnor, habló desde su puesto de guardia de guerra cerca de la retaguardia.
Su cibernético, su ojo, brilló rojo al acceder a los datos tácticos. Sus redes de defensa automatizadas permanecieron completamente operativas. Cualquier intento de reclamar su territorio se encontraría con una resistencia significativa por parte de sus sistemas de IA. Los humanos podrían ser desaparecidos, pero sus máquinas aún protegen su espacio. Entonces dejen que sus máquinas protejan mundos vacíos, dijo Mortin con un gesto de desdén. Si la humanidad decidió abandonar su lugar entre las estrellas, es su decisión. Tenemos más asuntos importantes que discutir. Pero la doctora no había terminado. Activó su propia pantalla holográfica que mostraba información detallada. Escaneos de colonias humanas abandonadas. Líder del Consejo, solicito permiso para compartir los hallazgos de mi equipo. Investigaciones de superficie. La exhibición mostraba ciudades humanas prístinas, perfectamente conservadas, pero vacías. Las calles que deberían haber estado llenas de actividad permanecieron en silencio. Las casas permanecieron amuebladas con la comida aún en las mesas y había juguetes de niños esparcidos por los patios. Pero no quedaban humanos por ninguna parte. Lo que ven aquí no es caos ni pánico, explicó el Dr. Bani. Esto es metódico o evacuación. Se dejaron objetos personales, pero se encontraron registros esenciales y documentos culturales. Los artefactos y las tecnologías avanzadas fueron cuidadosamente retirados. Alguien con un amplio conocimiento de la sociedad humana organizaron esta salida, por lo que huyeron de manera ordenada, se burló el representante Gord. Eso los convierte en cobardes disciplinados, en lugar de presas del pánico. Los representantes más jóvenes encontraron esto hilarante. Risas en docenas de formas diferentes llenaban el aire. Algunas especies chocaban sus extremidades, otras despedían colores brillantes y algunas señales químicas liberadas de diversión. Pero no todos reían. En las últimas filas, algunos de los miembros más recientes del Consejo observaban los datos con creciente inquietud. El investigador Junior Calawi, que representa la nebulosa espiral, las colonias estudiaron los patrones de evacuación humana con las habilidades analíticas naturales de su gente. Doctora Belani Calawi gritó con su voz melódica cortando la risa. ¿Qué hay de sus instalaciones en el espacio profundo? El monitoreo. Las estaciones y puestos de investigación también están abandonados, pero aún funcionan. Sin embargo, descubrimos algo interesante. El Dr. Belani destacó varias ubicaciones en el mapa de la galaxia. En los meses previos a la evacuación, los humanos aumentaron su compra de lo que la mayoría de las especies consideran cartas estelares inútiles, mapas de sistemas muertos, civilizaciones colapsadas, regiones marcadas como cementerios galácticos, probablemente buscando un lugar donde esconderse, sugirió el embajador Tsara. Los humanos siempre preferían los rincones más vacíos de espacio. El ojo cibernético del general Krexnor se centró en los datos. Estos no son solo rincones vacíos. Algunas de estas regiones están marcadas como peligrosas en nuestras bases de datos. Campos de batalla antiguos, sistemas con estrellas inestables, territorios donde civilizaciones enteras desaparecieron sin explicación, lo que prueba mi punto, insistió el representante Gord. Corrieron a lugares donde ninguna especie sensata lo seguiría. Los tentáculos de Morten se retorció mientras consideraba la información. Los humanos fueron miembros de nuestro consejo durante 3 siglos. Participó en el comercio, contribuyó a nuestras bases de datos científicas y mantuvo relaciones pacíficas con todos los miembros. Especies. Su partida repentina es inusual. Inusual, sí, pero no es nuestro problema, declaró el embajador Tesara. Si quieren esconderse en el espacio muerto, que se escondan. La galaxia continuará sin ellos. La doctora Bani guardó sus datos y regresó a su asiento, pero su expresión mostraba que no estaba satisfecha con la actitud despectiva del consejo.
Había estudiado docenas de especies a lo largo de su larga carrera, y algo sobre la evacuación humana no coincidía con sus patrones de comportamiento conocidos. A medida que la sesión avanzaba hacia otros temas, Calawi accedió discretamente a su propia copia de los datos de evacuación humana. Su especie había evolucionado como un rompecabezas solucionadores, y este misterio atormentaba su mente analítica. ¿Por qué los humanos abandonarían todo lo que habían construido? ¿Y por qué sus sistemas de IA seguían protegiendo mundos vacíos? La sesión del Consejo terminó con la humanidad oficialmente, que figuran como reubicados en territorios desconocidos. Sus antiguas colonias permanecerían fuera de los límites debido a la actividad defensas automatizadas, y su espacio vacío quedaría marcado como una curiosidad en las bases de datos galácticas. Pero como los representantes desfilaron, saliendo del gran salón, comenzaron algunas conversaciones tranquilas. No todos estaban convencidos de que la humanidad, simplemente, habían huido asustados. Algunas especies recordaron que los humanos siempre habían sido diferentes de otros consejos. Miembros. Hicieron preguntas que otros ignoraron, exploraron lugares que otros evitaron y mostraron interés en los rincones olvidados de la galaxia. ¿Y si su desaparición no fuera una retirada? ¿Y si fuera algo completamente distinto? 3 habían pasado meses desde la desaparición de la humanidad, y la galaxia había seguido adelante. Los canales de entretenimiento matutino. En docenas de mundos se presentó el mismo tema que había dominado los titulares desde la evacuación. La gran humanidad pensamiento que se desvanece en Rael Prime, el programa de entrevistas nocturno más popular de la galaxia, abrió con su fanfarria habitual. El presentador Blackimo, un comediante morado con 3 cabezas, se paró frente a una transmisión en vivo, audiencia de varias especies alienígenas. Su cabeza central sonrió mientras sus cabezas izquierda y derecha preparaban el chiste. Entonces escuché que los humanos finalmente descubrieron que no pertenecen al espacio, dijo la cabeza izquierda. ¿En serio? ¿Qué le pasó? ¿Afuera?, preguntó la cabeza derecha. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que eran la única especie que necesitaba terapia solo para manejar el primer contacto, respondió el líder del medio. El público estalló en múltiples carcajadas. Los cefiranos liberados nubes de esporas brillantes. Los galaxianos chasqueaban las mandíbulas al ritmo y los cristalinos Bortani brillaban en patrones sincronizados de diversión. Pero en serio, amigos, continuó Blackimo, cabeza central. 12.000 millones de humanos simplemente hicieron sus maletas y se fueron de la noche a la mañana. No dirección de reenvío, sin explicación. Es como el mensaje de ruptura más grande de la galaxia. No eres tú, somos nosotros. Necesitamos espacio, literalmente. La popularidad del programa se extendió por las redes galácticas. En cuestión de días, comediantes de cientos de mundos hacían chistes similares. La ansiedad humana se convirtió en el chiste de todo, desde sátira política al entretenimiento infantil. En Senta Torbeta, la principal institución académica de la galaxia, el profesor Silcon dio una conferencia ante auditorios repletos. Sus 4 ojos parpadearon independientemente mientras señalaba una pantalla holográfica que mostraba patrones de comportamiento humano. La evacuación humana representa un fascinante estudio de caso sobre las respuestas primitivas al miedo, explicó a sus ansiosos estudiantes. Ante la inmensidad de la civilización galáctica, sus estructuras sociales subdesarrolladas simplemente se desplomó bajo presión. Una estudiante en la primera fila, una joven académica de hegemonía, levantó su garra. Pero profesor, humanos, fueron miembros del Consejo durante 3 siglos. Establecieron colonias y relaciones comerciales exitosas. El profesor Silcon hizo un gesto de desdén. Una adaptación temporal. Su núcleo. La psicología seguía siendo fundamentalmente inadecuada para la sociedad galáctica. La evacuación demuestra que la selección natural opera incluso a niveles de civilización.
Su artículo de investigación titulado Evolutionary Fracaso en el Espacio Profundo. El caso de estudio humano se convirtió en lectura obligatoria en todas las universidades de la galaxia. Las conferencias académicas dedicaron sesiones enteras a analizar el previsible colapso de la humanidad. La burla del Yai alcanzó su punto máximo cuando el miembro del Consejo Traun programó un discurso especial a la galaxia. La especie, la potencia militar dominante en 3 sectores, siempre había visto a los humanos como débiles, que se escondían detrás de la diplomacia. En lugar de mostrar la fuerza adecuada, la transmisión llegó a todos los mundos habitados del espacio del Consejo. Trakun. Una figura enorme llenó las pantallas. Su cuerpo marcado por las batallas brillaba bajo las luces. 2 de sus antebrazos gesticulaban dramáticamente mientras los otros 2 permanecían plegados en una posición de autoridad. Ciudadanos de la galaxia, su voz profunda comenzó a resonar en los sistemas de traducción de todo el mundo. Hoy, presenciamos la conclusión natural de un experimento que nunca debió haber comenzado. Hace 3 siglos, este consejo cometió un error. Permitimos que una especie. No estaban preparados para que la ciudadanía galáctica se uniera a nuestras filas. El público de docenas de mundos estalló en aplausos. La propia especie de Trakun, observando desde su mundo natal, mostró su aprobación golpeando sus garras contra la piedra, superficies. Los humanos nos han hecho un favor al retirarse del espacio civilizado, continuó. Quizás finalmente se dieron cuenta de que la galaxia pertenece a especies lo suficientemente fuertes como para reclamarla. La selección natural en su máxima expresión. El discurso se repitió sin cesar en las cadenas de noticias. Los comentaristas políticos. Elogió la honesta evaluación de Traun sobre la debilidad humana. Los analistas militares discutieron cómo los territorios humanos podrían ser redistribuidos entre especies más merecedoras. Pero no todos se reían. La doctora estaba sentada en su laboratorio rodeada de pantallas de datos que mostraban la información más reciente del espacio humano. Las escamas se habían embotado por la preocupación mientras estudiaba patrones que otros ignoraban. Los sistemas automatizados en territorio humano continuó operando con una eficiencia inquietante. Computadora, muéstrame los últimos datos comerciales del espacio humano, dijo. La pantalla holográfica reveló algo que hizo que sus escamas se iluminaran de sorpresa. Un humano automatizado. Los sistemas todavía gestionaban el comercio interestelar, pero en realidad habían mejorado la eficiencia en un 12% desde la evacuación. Las rutas comerciales que antes tardaban semanas, ahora operaban en días. ¿Cómo es posible?, ella susurró. Su asistente, un joven investigador llamado Collie, entró al laboratorio, llevando más datos. Doctor, necesita ver esto. Los proyectos de terraformación en el espacio humano no han continuado. Han acelerado. Muéstrame. La pantalla cambió para mostrar 3 mundos que los humanos habían estado transformando lentamente, a los planetas jardín. El proceso solía tardar décadas, pero los sistemas automatizados de alguna manera habían acortado el tiempo para años. Sus sistemas de inteligencia artificial son más avanzados de lo que creíamos. El Dr. Bunny se dio cuenta de que, mucho más avanzado. Mientras tanto, la investigadora Junior Calawi había estado realizando su propia investigación desde la espiral tocolonias de nebulosas. Su naturaleza analítica de especies le impidió aceptar la simple explicación de que los humanos habían huido despavoridos. Ella había descubierto algo inquietante en los archivos galácticos. Compras humanas. Los registros mostraban que habían estado comprando más que simples mapas estelares sin valor. Habían adquirido datos arqueológicos, bases de datos lingüísticas y registros históricos de docenas de civilizaciones extintas. La computadora correlacionó las compras humanas con eventos de extinción galáctica. Ella controlaba su sistema de investigación personal. Los resultados hicieron que su voz, que parecía cantar, se le atascara en la garganta.
Los humanos habían comprado información sobre cada importante civilización que desapareció de la galaxia en los últimos 10.000 años. No compras aleatorias, sino sistemáticas, recopilación de tipos de datos específicos. Estaban estudiando a los desaparecidos, susurró. Pero cuando intentó tras compartir esta información con sus superiores, fue despedida. El ambiente en toda la galaxia se había vuelto cómodo, punto burla de la debilidad humana. Nadie quería oír teorías que complicaran una historia sencilla. El entretenimiento continuó. Los programas de comedia incluían sketches sobre humanos que se esconden bajo las camas de monstruos espaciales imaginarios. Los artículos académicos se multiplicaron, cada uno analizando el fracaso humano desde una perspectiva diferente. Los líderes políticos usaron la desaparición de la humanidad como prueba de que las especies eran superiores. En el mundo militar de Krex Prime, el general Krex nos revisó los últimos informes de inteligencia en su sala de guerra. A diferencia de los comediantes y académicos, había dedicado su carrera estudiando amenazas y oportunidades. Algo en la situación humana perturbaba su mente táctica, agitante activar el estado de la red de defensa humana. Ordenó a su subordinado que activara la pantalla que mostraba el espacio humano. Señor, todos. Las defensas automatizadas permanecen activas. Nuestras sondas aún no pueden acercarse a sus mundos sin activar los sistemas de alerta y sus patrones de respuesta. Sin cambios. Señor, los sistemas de IA siguen siguiendo a la perfección sus protocolos defensivos originales. General Krexor. Su ojo cibernético brilló al procesar esta información. En su experiencia, los sistemas de defensa abandonados gradualmente .se degradaron sin supervisión orgánica, pero los sistemas humanos no mostraron signos de deterioro. Señor, continuó su agitador. Nuestra división de inteligencia informa que los sistemas humanos automatizados en realidad han mejorado. Su eficiencia en todos los sectores, comercio, defensa, terraformación, incluso monitoreo del espacio profundo. Eso es imposible. Sin supervisión humana, murmuró el general Kraxnor. A menos que... No terminó el pensamiento en voz alta. Pero su mente táctica ya estaba considerando posibilidades que la galaxia risueña se negaba a ver. ¿Qué pasaría si los humanos no hubieran... ¿Abandonaron sus sistemas? ¿Y si los hubieran preparado para algo? Al terminar el tercer mes de burlas, unas cuantas voces silenciosas en la galaxia comenzaron a hacer preguntas incómodas, pero sus preocupaciones fueron ahogadas por la risa de 1 billón de seres que estaban seguros de comprender exactamente lo que le había sucedido a la humanidad. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Habían pasado 6 meses desde que la humanidad desapareció y la risa de la galaxia comenzaba a desvanecerse en la indiferencia rutinaria. Pero en la profunda oscuridad entre las estrellas, algo se movía. El capitán Yaxara de la nave de patrulla Hegemony, Starfang, llevaba 3 semanas en una misión de reconocimiento de rutina a lo largo del borde galáctico cuando sus sensores detectó algo imposible. Sus ojos compuestos se enfocaron en la pantalla mientras sus mandíbulas chasqueaban confundidas. Oficial de navegación, confirme. Nuestra posición, ordenó. Sector 7749. Capitán espacio vacío como está marcado en todos. Gráficos, respondió su subordinado. Entonces explique esta firma energética. La tripulación del puente se reunió alrededor de la pantalla central, donde sus cartas no mostraban nada más que vacío cósmico. Sus sensores. Detectó salidas de energía masivas. No la radiación constante de una estrella, sino energía controlada que pulsaba regularmente. Patrones. Podría ser un mal funcionamiento del equipo, sugirió la capitana a su oficial táctico. Realice un diagnóstico completo. Yexara ordenó. Pero incluso mientras su tripulación trabajaba, sabía que sus instrumentos funcionaban a la perfección. Su especie habían evolucionado para detectar los rastros de energía más débiles durante su fase de caza. Y cada instinto le decía algo importante. Estaba oculto en esa zona vacía. Capitán,
Diagnóstico completo. Todos los sistemas funcionan correctamente. Entonces tenemos estructuras que operan en un espacio supuestamente vacío. Envíen un informe completo a un comando de Gemini y marquen esta ubicación para investigación. Pero el informe del capitán Yexara fue solo el primero. En las regiones exteriores de la galaxia, naves de patrulla y los buques de reconocimiento comenzaron a detectar anomalías similares. Aparecieron señales de energía en zonas muertas, sectores abandonados y regiones marcadas como cementerios galácticos. En la estación de monitoreo del espacio profundo del Consejo Galáctico, el doctor recibió informes consolidados con creciente alarma. Su laboratorio se había convertido en el centro no oficial para rastrear a estos misteriosos lecturas. Computadora. Superponga las ubicaciones de las anomalías con los mapas estelares que los humanos adquirieron antes de su desaparición, ordenó ella. La pantalla holográfica se iluminó con puntos coincidentes en docenas de sistemas. Cada ubicación donde aparecieron extrañas firmas de energía que correspondían exactamente con las regiones en las que los humanos habían mostrado interés durante su viaje final. Meses en el espacio conocido. Imposible, susurró. Su asistente, Colt, entró. Llevaba otra tableta de datos. Doctor, la división arqueológica quiere verlo. Han hecho algunas cosas inquietantes. Descubrimientos. El doctor Bellani encontró al profesor Morak, el arqueólogo jefe del consejo, esperando en su desordenado oficina. Los tentáculos del antiguo erudito se retorcían nerviosamente mientras señalaba pilas de documentos históricos. Doctor Velan, he estado revisando solicitudes humanas de nuestros archivos. Lo que encontré cambia todo lo que creíamos saber sobre sus actividades. Muéstramelo. El profesor Morak activó un holograma, una línea de tiempo que abarca 10.000 años de historia galáctica. Decenas de civilizaciones surgieron y desaparecieron, a lo largo de su longitud, cada una marcada con su ascenso y descenso. Los humanos no solo compraban mapas estelares, explicó, compró sistemáticamente bases de datos lingüísticas, registros, culturales, patentes tecnológicas y estudios arqueológicos de todos los principales civilización que desapareció de nuestra galaxia. El doctor Bani estudió la cronología. Estaban recopilando información sobre especies extintas. No solo coleccionamos, sino que aprendemos. Nuestros registros de ventas demuestran que compraron matrices de traducción, guías de integración cultural e incluso muestras genéticas de razas extintas hace mucho tiempo. No eran coleccionistas. Casuales, doctor. Estudiaban a los desaparecidos con precisión científica. Pero ¿por qué necesitas esa información? Los tentáculos del profesor Morak se enroscaron con fuerza. Eso es lo que me asusta. ¿Y si estas civilizaciones no estuvieran tan extintas como creíamos? Mientras tanto, en el límite de el espacio conocido, la nave de reconocimiento Deep Current investigaba una de las anomalías energéticas reportadas por el capitán Yakara. El comandante Telos, un veterano explorador de las profundidades acuáticas, había pasado décadas cartografiando los rincones olvidados de la galaxia. Análisis completo. Comandante, informó su oficial científico. El patrón de energía no coincide con ninguna tecnología conocida en nuestras bases de datos. La edad de las señales es difícil de determinar. El patrón energético es sofisticado, más allá de la galaxia actual. Estándares. Pero la firma cuántica sugiere orígenes antiguos. El comandante Telus sintió que el agua en su traje crecía, frío de inquietud. Tecnología antigua que aún funciona. Más que funciones, señor. La potencia de salida sugiere proyectos de construcción masivos, actividad industrial a una escala que requeriría millones de trabajadores en el espacio vacío. Señor, recomiendo que investiguemos la fuente directamente. La corriente profunda se acercó a las coordenadas con cuidado, su tripulación monitoreando cualquier señal de actividad hostil, lo que el hallazgo desafiaba todas las suposiciones sobre el borde galáctico, oculto dentro de una nebulosa que había sido descartada como inútil para
Durante siglos, enormes estructuras flotaban en perfecta formación. No barcos, sino instalaciones del tamaño de lunas conectadas por puentes de energía que se extendían por miles de kilómetros. «Comandante», susurró su oficial de comunicaciones. «Estoy detectando campos de gravedad artificiales, procesadores atmosféricos y complejos manufactureros. Esta es una instalación industrial completa. Habitaciones, negativo en biología, firmas, pero los niveles de automatización son increíbles. Estas estructuras están construyendo algo, señor». Comandante Telos ordenó un barrido completo de sensores, pero antes de que su nave pudiera completar su escaneo, las alarmas de proximidad comenzaron a sonar. A lo largo del puente, múltiples contactos se acercaban a gran velocidad, anunció su oficial táctico. Identificación. Configuración desconocida. No coincide con ningún diseño en nuestra base de datos. En la página principal en la exhibición, elegantes naves emergieron de las instalaciones ocultas. Sus cascos parecen moverse y fluir como metal vivo, y sus sistemas de propulsión produjeron señales de energía nunca antes vistas en la tecnología galáctica conocida. «Nos están saludando», informó el oficial de comunicaciones. En la pantalla. La pantalla parpadeó y luego se apagó, para mostrar una cifra que hizo el traje acuático de la comandante Telis. Casi reventó por el impacto. Rasgos humanos, pero de alguna manera cambiados. Los seres mejorados. Sus ojos albergaban una profundidad que parecía reflejar conocimiento de siglos pasados. Comandante Telos del Consejo Galáctico. Buque corriente profunda, dijo la figura. Con un perfecto estándar de consejo. Has descubierto algo que no estaba previsto. Aún no se ha encontrado. ¿Quién eres?, logró preguntar Telos. Soy la capitana Sarah Chen. Anteriormente, miembro de la nave colonial humana Nuevos Horizontes. Actualmente sirve como enlace entre la humanidad y nuestros antiguos aliados. Antiguos aliados. Las civilizaciones que su consejo creía extintas. No estaban muertas, comandante. Estaban esperando. La transmisión terminó, y las extrañas naves desaparecieron tan rápido como habían aparecido. El comandante Telos ordenó una regresó de inmediato al espacio del Consejo, pero los sistemas de navegación de su nave habían sido alterados misteriosamente. Su ruta de regreso a casa, los Tuananpei, llevaría a través de 3 sistemas vacíos más. En cada uno, encontraron más instalaciones ocultas, más imposibles estructuras y una creciente evidencia de que la humanidad no había desaparecido por miedo. De vuelta en la emergencia 4 del Consejo Galáctico, se convocó a las sesiones mientras llegaban informes desde el otro lado del borde. Territorios. La doctora presentó sus hallazgos a representantes cada vez más preocupados. Miembros del Consejo, la evidencia es clara. La humanidad no se retiró para esconderse de nosotros. Fueron a buscar algo que perdimos hace mucho tiempo. ¿Qué podrían encontrar en el espacio muerto?, preguntó el representante Gorth, aunque su voz metálica transmitía menos confianza que antes. Las respuestas, respondió el Dr. Bunny, y aparentemente los sobrevivientes. El investigador Junior Calawi había estado trabajando día y noche, coordinándose con equipos de campo de toda la galaxia. Su voz melódica se había vuelto tensa por el agotamiento y la preocupación. Recopiló la creciente evidencia. «Dratrananani», gritó. «Hemos confirmado instalaciones similares en 47 sectores, todos en regiones en las que los humanos mostraron interés, todas impulsadas por tecnología anterior a la civilización galáctica actual. ¿Cómo es? ¿Es eso posible? No lo sé, pero el comandante Telos informó de la interacción humana con seres que afirmaban representan civilizaciones extintas. ¿Y si la extinción no siempre es permanente? La pregunta flotaba en el aire, como una tormenta atravesó la galaxia. La risa había cesado. Los comandantes militares revisaron sus posiciones defensivas con nueva urgencia. Los científicos se apresuraron a comprender tecnologías que creían perdidas para siempre.
Y en los confines más profundos del espacio, la humanidad continuó su paciente trabajo junto a aliados que la galaxia había olvidado. La primera fase de el plan estaba casi completo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió en completo caos. Representantes que había pasado meses burlándose de la desaparición de la humanidad y ahora exigía respuestas sobre los crecientes informes de la galaxia. Borde. El gran salón bullía con conversaciones preocupadas en docenas de idiomas mientras especies, que rara vez se ponían de acuerdo en algo, se unieron en su confusión y miedo. Los antiguos tentáculos del líder del consejo, Morún.c, retorcía de agitación mientras pedía orden. Representantes, por favor, Dr. Bellani presentará sus últimos hallazgos. La pantalla holográfica central se activó, mostrando una imagen tridimensional. Mapa de las regiones exteriores de la galaxia. Cientos de puntos rojos marcaban las ubicaciones donde los equipos de investigación habían detectado firmas de energía imposibles. Miembros del consejo, la doctora Bani comenzó. Sus escamas azules, pálido de cansancio. Nuestra sonda espacial Farseeker ha regresado de la nebulosa del velo con evidencia concluyente de lo que la humanidad ha estado construyendo. La pantalla cambió para mostrar imágenes granuladas capturadas por el telescopio de largo alcance de la sonda. Sensores. Lo que apareció en la pantalla hizo que todo el conjunto quedara en silencio. Una estructura más grande que la mayoría de las lunas flotaba en la oscuridad. Su superficie está cubierta de patrones geométricos que parecen moverse y fluir como metal vivo. Energía. Un conducto se extendía entre secciones enormes, creando una red de componentes interconectados que pulsaban con energía controlada. Esto no es humano, tecnología, anunció el Dr. Bani. El análisis informático indica que los métodos de construcción y los materiales coinciden. Muestras arqueológicas de 12 civilizaciones extintas diferentes. Representativas el cuerpo metálico. DG resonó al levantarse bruscamente. Imposible. Las civilizaciones se extinguieron hace miles de años. La sonda detectó más que solo la estructura, continuó el Dr. Bani. Grabó esta transmisión antes de ser detectado y escoltado cortésmente. El audio llenó la sala con Su voz hablaba en un tono perfecto, pero con un acento que parecía tener ecos de tiempos pasados. Arquitecto del proyecto de síntesis. Reconocemos la sonda del Consejo Galáctico y extendemos saludos a la especie de el ciclo galáctico actual. No estamos extintos, simplemente preparados. Los humanos han demostrado ser dignos herederos de nuestro conocimiento combinado. La sala estalló en voces de pánico. Algunos representantes exigieron ayuda militar, acción. Otros pidieron contacto diplomático inmediato, y algunos simplemente permanecieron en silencio atónito. Hay más, dijo el doctor, alzando la voz por encima del caos. La última ráfaga de datos de la sonda, antes de perder contacto, reveló el verdadero alcance de lo que se está construyendo. La pantalla cambió para mostrar un diagrama esquemático que hizo que incluso los más experimentados, los representantes, se quedan boquiabiertos. La estructura no solo era grande, era un enjambre de Dyson en las primeras etapas de construcción. Pero a diferencia de los diseños teóricos en sus bases de datos, este rodeaba un reactor de fusión artificial del tamaño de un gigante gaseoso. Están construyendo un sistema estelar artificial, susurró el profesor Morak desde su puesto en la sección arqueológica. La producción de energía sería suficiente para sustentar a miles de millones de personas. Habitantes. El ojo cibernético del general Krexnor brilló con un rojo intenso al analizar las implicaciones tácticas. Los asesores militares estiman que esta única instalación podría impulsar una flota lo suficientemente grande como para desafiar a todo el Consejo Marina. Lo que nos lleva al descubrimiento más inquietante, anunció la doctora Ella C.
Activó una nueva pantalla que muestra los manifiestos de envío y los gráficos de asignación de recursos. Análisis de la construcción. Los materiales revelan que no solo utilizaron recursos humanos abandonados, han estado recolectando materiales sistemáticamente de por las zonas muertas de la galaxia. Robando de los cementerios, murmuró embajadora. Tricera, su anterior confianza se perdió por completo. No robando, recuperando. Cada instalación que hemos detectado está construida en regiones que contienen los restos .de, civilizaciones que el Consejo clasificó como extintas. Pero las firmas cuánticas sugieren que muchas de estas civilizaciones nunca se extinguió por completo. La investigadora Junior Calawi se levantó de su puesto en la sección de observación. La doctora Bellani solicitó: «Permítanme compartir mi análisis lingüístico». Es cierto que la voz melódica de Calawi, una nota de asombro mientras hablaba. He estado analizando los patrones de transmisión de estas instalaciones. La comunicación, los protocolos no son humanos. Son un lenguaje híbrido que combina elementos de 43 civilizaciones extintas diferentes, con los patrones lingüísticos humanos sirven de puente entre especies incompatibles. ¿Qué significa eso?, exigió Consejo Líder Mortin. Significa que la humanidad no solo encontró sobrevivientes de civilizaciones muertas, aprendieron a comunicarse con todos ellos, se convirtieron en traductores para especies que no podían entenderse entre sí. Las implicaciones flotaban en el aire como una nube de veneno. El Dr. Bani activó la última prueba, una grabación capturada por el sonda, justo antes de ser escoltada fuera de la instalación. La imagen mostraba una bahía de acoplamiento dentro de la enorme estructura. Docenas de naves flotaban en perfecta formación, pero no eran diseños humanos. Algunas parecían haber sido cultivadas, en lugar de construirse con curvas orgánicas y superficies que pulsaban con patrones bioluminiscentes. Otros parecían como cristales vivos, moldeados en recipientes que dispersaban la luz de maneras imposibles. Algunos parecen existir parcialmente en condiciones normales, espacio y parcialmente en otros lugares. Sus contornos cambian como espejismos. Estas son naves construidas con tecnologías de civilizaciones que creíamos que eran mitos, explicó el Dr. Bani. Los moldeadores que pudieron cultivan vasijas de metal vivo. Los cantores de cristal, cuyas naves existían en dimensiones armónicas. Los bailarines de fase que viajaban entre realidades. Todos extintos, susurró el representante Gorth, pero su voz no transmitía convicción. Todo oculto, corrigió el Dr. Bani, esperando a alguien en quien pudieran confiar sus secretos. La grabación continuó, mostrando figuras humanas trabajando junto a seres que desafiaron toda su posición sobre la historia galáctica. Formas altas y elegantes que parecen estar hechas de materia viva. Proyectos de construcción dirigidos por la luz estelar. Entidades cristalinas que se comunicaban mediante patrones de color supervisaban instalaciones técnicas. Y en el centro, de todo, los humanos sirvieron como coordinadores, sus voces conectando brechas entre especies que nunca antes habían podido trabajar juntas. Sección 7 del «Mejorada por computadora grabación», ordenó el Dr. Bellani. La pantalla se enfocó en una mujer humana parada ante un consejo de imposibles seres. Sus palabras se transmitieron con claridad por toda la cámara mientras hablaba en el idioma híbrido que Calawi había identificado. Ellas especies del Consejo han demostrado ser incapaces de reconocer las señales de nuestro regreso. Confunden la ausencia con extinción y retirada para la muerte. Nos revelaremos cuando sea el momento apropiado, pero no antes de nuestra los. Preparativos están completos. ¿Quién es ella?, preguntó el líder del Consejo Mortin. Almirante Elena Vázquez, excomandante de la Flota de Exploración Espacial Profunda Humana. Según nuestros registros, falleció en un accidente ocurrido hace 5 años. Me parece muy viva, observó el general Krex, sombríamente. La grabación terminó.
dejando a la sala del consejo en un silencio atónito. La realidad finalmente estaba clara. La humanidad no había huido por miedo ni había fracasado como especie. Habían sido reclutados por civilizaciones que la galaxia creía extintas, elegidas para servir como mediadoras y coordinadoras de un proyecto que eclipsaba cualquier intento anterior del Consejo actual. La doctora Bellani concluyó su presentación con una simple declaración. Eso provocó escalofríos en todos los representantes presentes. Concejales, no estamos tratando con humanos primitivos, escondidos en el espacio muerto. Nos enfrentamos a una coalición de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, unidas bajo la influencia humana, liderazgo y armados con tecnologías que apenas podemos comprender. ¿Qué quieren?, preguntó el embajador, Tisara en voz baja. Desconocido, pero dado el alcance de su construcción proyectos y la velocidad de su avance tecnológico, creo que deberíamos plantearnos una pregunta diferente. ¿Para qué se están preparando? ¿Y por qué decidieron emerger ahora? ¿Desde su escondite? La sesión se levantó en medio del caos mientras los representantes se apresuraban a contactar a sus gobiernos de origen. Militar, los líderes exigieron la movilización de la flota, mientras que los diplomáticos pidieron acuerdos de paz inmediatos. Los científicos rogaron por más tiempo para estudiar las tecnologías imposibles. Pero en lo más profundo del espacio, la humanidad y sus antiguos, los aliados continuaron su trabajo con paciente determinación. La primera fase estaba completa. Pronto llegaría el momento de Galaxia, para descubrir qué habían estado construyendo realmente en la oscuridad. La galaxia se estremeció. A lo largo de 17 sectores, antiguos las redes de defensa automatizadas que habían estado inactivas durante milenios de repente cobraron vida. Los sistemas de armas construidos por civilizaciones anteriores al Consejo Galáctico surgieron de instalaciones ocultas. Sus matrices de objetivos, centrándose en instalaciones militares y astilleros, Clave. En Krex Prime, el mundo militar principal del Consejo, el general Krexnor observó con incredulidad cómo las pantallas de su centro de mando se iluminaban con indicadores de amenaza. Su ojo cibernético procesó datos más rápido de lo que su cerebro orgánico podía aceptar. «Informe», le gritó a su oficial de comunicaciones. «Señor, estamos detectando acumulaciones masivas de energía en el borde exterior. Antiguas plataformas de defensa se están poniendo en funcionamiento y 47 sistemas, simultáneamente. Tecnologías de identificación que coinciden con las civilizaciones perdidas de nuestra arqueología. Bases de datos. Señor, armas que creíamos teóricas ahora atacan activamente a nuestras flotas. El general Krexor. Su mente repasaba las posibilidades, pero ninguna ofrecía esperanza. Estado de nuestras redes de defensa. Señor, la voz de su oficial ha agrietado. Nuestras instalaciones defensivas primarias se están apagando. Los sistemas de control están respondiendo a comandos de apagado, pero no los enviamos. Códigos de anulación. No funciona, señor. Los comandos de apagado están usando códigos de acceso administrativo que no reconocemos. Es como si alguien con autoridad superior estuviera tomando el control de nuestras propias defensas. La misma escena se repitió en toda la galaxia. En Real Prime, las cadenas de entretenimiento se quedaron en silencio cuando los comandantes militares descubrieron que sus plataformas de defensa orbital habían sido desactivado remotamente. En Centauri Beta, las instituciones académicas vieron cómo sus estaciones de investigación se quedaban sin energía a medida que los sistemas tuvieron prioridad sobre sus operaciones. En la sede del Consejo Galáctico, las bocinas de emergencia sonaron en el gran salón mientras los representantes intentaban comprender qué estaba sucediendo. Sus mundos. El líder del consejo, el Dr. Villaini, gritó por encima del caos. Estoy recibiendo una transmisión en todos frecuencias.
Viene de todas partes a la vez. Transmítelo, ordenó Mortin, con su antigua voz cargada de pavor. La pantalla central parpadeó. Luego se aclaró para mostrar a una mujer humana parada en lo que parecía ser un centro de mando repleto de tecnologías imposibles. Detrás de ella, seres de diversas formas trabajaban en estaciones que parecía doblar el espacio y el tiempo a su alrededor. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó, y su voz transmitía la autoridad de alguien que había comandado flotas a través del vacío. Soy la almirante Elena Vázquez, hablando en nombre de la coalición de síntesis. Se supone que estás muerto, murmuró el representante Gord. La muerte es un concepto limitado cuando trabajas con civilizaciones que trascendieron esos límites hace mucho tiempo, respondió Elena con calma. No represento, no solo la humanidad, sino 43 civilizaciones que su consejo clasificó como extintas. Están muy vivos. La pantalla cambió para mostrar enormes flotas emergiendo de instalaciones ocultas en todo el borde de la galaxia. Naves que desafiaban la física navegaban por el espacio junto a naves que parecían existir en múltiples dimensiones. Simultáneamente, algunas naves parecían estar hechas de metal vivo, mientras que otras parecían música cristalizada que cobra forma. Durante 3 siglos, continuó Elena, la humanidad fue su compañera menor, aprendiendo sus idiomas, estudiando sus historias y explorando los lugares que abandonaron por considerarlos inútiles. Descubrimos algo lo habías olvidado en tu cómoda suposición de superioridad. ¿Qué? Exigió el líder del Consejo Mordon. Ella galaxia es antigua, y los muertos no siempre permanecen enterrados. La pantalla cambió para mostrar sitios arqueológicos en todo el mundo. Docenas de mundos. Equipos humanos trabajaban cuidadosamente junto a seres que parecían brillar entre la existencia y inexistencia, excavando no artefactos, sino supervivientes vivos de cámaras de estasis ocultas bajo la superficie de mundos olvidados. Los moldeadores no murieron en su guerra contra los señores del vacío. Entraron en una profunda hibernación, esperando a alguien lo suficientemente confiable como para despertarlos. Los cantores de cristal no se desvanecieron cuando sus frecuencias armónicas fueron interrumpidas. Se retiraron a dimensiones de bolsillo, con la esperanza de que alguien aprendiera su lenguaje musical. A la imagen de Elena se unieron otras figuras, cada una representando civilizaciones del Consejo. Había estudiado solo en libros de historia. Sus formas eran extrañas y maravillosas, adaptadas a entornos y conceptos, más allá de la comprensión galáctica actual. Los bailarines de fase, los arquitectos cuánticos, los jardineros estelares, los tejedores de sueños. Elena los presentó uno por uno. Docenas de civilizaciones que eligió la supervivencia a través del ocultamiento en lugar de la extinción a través del orgullo. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó la embajadora Tzara, con su anterior arrogancia completamente desvanecida. ¿Querer? Eleyanena. La expresión se entristeció. Queríamos reconocimiento. Queríamos respeto por el conocimiento que trajimos de la tumba. Queríamos colaborar para reconstruir lo perdido. Y en cambio, nos llamaste primitivos, paranoicos, indignos de las estrellas. Te burlaste de la curiosidad por los rincones, olvidados de la galaxia, y desestimó nuestras preguntas sobre civilizaciones desaparecidas como temores de una especie inferior. La exhibición mostró grabaciones de programas de comedia, artículos académicos y políticos, discursos. Meses de burla galáctica se reprodujeron mientras los aliados de Elena observaban con expresiones que iban desde decepción a ira. Así que decidimos educarte adecuadamente, anunció Elena. A través de la galaxia, los antiguos sistemas de defensa comenzaron a transmitir en todas las frecuencias. No amenazas ni exigencias, sino lecciones.
Los registros históricos que habían estado ocultos durante milenios se transmitieron a través de las redes de comunicación, mostrando la verdadera destino de las civilizaciones que el Consejo creía comprender. La doctora Bellani observó con asombro cómo su laboratorio, los sistemas recibieron estudios arqueológicos detallados, bases de datos lingüísticas y registros culturales de docenas de lugares perdidos. Especie. «Esto es increíble», susurró. «Es la historia completa de la civilización galáctica». «La verdadera historia», corrigió Elena desde la transmisión, «no la simplificada versión que tu consejo conservó. La verdad sobre por qué desaparecieron las civilizaciones, cómo sobrevivieron y qué aprendieron durante sus siglos ocultos. Las lecciones continuaron durante horas. Los representantes aprendieron que la galaxia había pasado por 7 grandes ciclos de civilización, cada uno creyéndose el primero en alcanzar el espacio interestelar, unidad. Descubrieron que las civilizaciones extintas los habían estado observando, probándolos, esperando a ver si el ciclo actual sería digno del conocimiento ancestral. La humanidad demostró su valía mediante la paciencia, respeto y genuina curiosidad, explicó uno de los compañeros de Elena, un ser cuya forma cristalina cantaba con luz armoniosa. Escucharon nuestras historias, aprendieron nuestros idiomas y se ganaron nuestra confianza a través de siglos de cuidadosa diplomacia. Mientras nos reíamos de ellos, susurrábamos la investigadora Junior Calawi, con su voz melódica llena de vergüenza. Tu especie tendrá la oportunidad de demostrar. Ellos. También, anunció Elena. Pero en nuestros términos, no en los tuyos. La exhibición mostró las enormes instalaciones que la humanidad había construido en colaboración con sus antiguos aliados. No armas de conquista, pero universidades, centros de investigación e instalaciones de preservación cultural diseñados para albergar la sabiduría acumulada de decenas de civilizaciones. Les ofrecemos educación, continuó Elena. Alianza con seres cuyo conocimiento abarca miles de años. Acceso a tecnologías que podrían transformar sus mundos y extender su trascender los límites galácticos actuales. ¿A cambio de qué?, preguntó. Líder del Consejo Mortin. Humildad, reconocimiento de que no eres la cima de la evolución galáctica, sino simplemente su último iteración, y el compromiso de preservar lo aprendido para que el próximo ciclo de civilización no tenga que redescubrirlo estas verdades desde cero. La mente táctica del general Kaxnor procesó las implicaciones. Podrías haber conquistado nosotros. La conquista no logra nada duradero, respondió Elena. Enseñar crea una transformación que perdura a través de las generaciones. La transmisión comenzó a desvanecerse. Pero las últimas palabras de Elena se transmite por toda la galaxia con perfecta claridad. La decisión es suya, miembros del Consejo Galáctico. Únase a nosotros. Preservar el verdadero legado de la galaxia, o seguir creyendo que eres el primero en alcanzar las estrellas. Pero debes saber esto. Nosotros ya no nos escondemos y nunca más aceptaremos que nos descarten como primitivos o extintos. La pantalla se apagó, dejando la sala del consejo en un silencio atónito. A su alrededor, los antiguos sistemas de defensa, apagados, su demostración completa. El mensaje fue claro. Ella Galaxia tenía nuevos maestros, los quisieran o no sus habitantes actuales. La doctora Bellani se puso de pie lentamente, con sus escamas iluminándose, con algo entre emoción y miedo. Señor presidente del Consejo, solicito permiso para comenzar formalmente. Contacto diplomático con la coalición de síntesis. Concedido, Mortin respondió en voz baja, aunque sospecho que será el estudiantes en estas negociaciones. En toda la galaxia, la risa había cesado para siempre. En su lugar creció una nueva comprensión. La humanidad no había desaparecido, en silencio por ser débil. Se había desvanecido porque fueron elegidos para convertirse en el puente entre el pasado y el futuro de la galaxia.
Los herederos finalmente habían revelado ellos mismos y nada jamás sería lo mismo.